Bueno, listo, ahí estamos. Vamos a ir arrancando. Ahora sí. Bueno, hoy vamos a hablar vamos a ir comentando sobre las señales. Estamos teniendo esta charla en vivo en el grupo del Viaje al Azul. Entonces, bueno, yo voy a ir comentando un poquito sobre el tema de las señales porque, como estaba explicando antes de arrancar el vídeo ya a todos los compañeros que están por aquí, que antes teníamos un vídeo que explicaba un poco el tema de las señales y se ha perdido. Y bueno, queremos tener a mano que es un tema tan mencionado y que tan bien nos hace, ¿no? ¿A qué nos referimos con las señales? Evidentemente a las señales que nos mandan nuestros seres queridos una vez que han dejado el cuerpo. Sabemos que ellos se comunican con nosotros a través de señales. ¿Por qué a través de señales? Bueno, porque nos cuesta, a la mayoría de nosotros no estamos preparados para ver, por ejemplo, una manifestación, para que ellos se presenten, no solo porque nos puede dar miedo, algunos no tenemos la capacidad de verles, ¿no? Entonces, ellos sí que pueden interactuar, lo van aprendiendo, es una habilidad que van desarrollando según lo que nosotros tenemos visto y lo que hemos escuchado, lo que nos han contado. Es una habilidad que se va desarrollando. Una vez que uno deja el cuerpo, vamos a ponernos ya tenemos todo muy claro o no es tema para esta charla lo que sucede cuando uno deja el cuerpo, ¿verdad? Que uno lo primero que descubre es que no está muerto, que uno sigue vivo, que el juego no se ha terminado ahí, ¿verdad? Bueno, luego van sucediendo diferentes cosas, pero tanto si la persona no ha completado su tránsito como si sí lo ha hecho, en cualquiera de los dos casos, descubrimos que hay posibilidad de interacción con este plano. O sea que podemos de alguna manera comunicarnos con las personas que están todavía con su cuerpo, que no han dejado su cuerpo. Pueden comunicarse a través de sueños, pueden comunicarse cuando la persona tiene una desarrollada por naturaleza una habilidad que llamaríamos mediúmnica. Pueden comunicarse a través de distintas técnicas que nosotros podemos emplear para tener comunicación con ellos. Por ejemplo, pueden comunicarse con nosotros a través del viaje al azul o a través de, yo qué sé, de tantas cosas que se utilizan, ¿no? Que hay técnicas que hay para comunicar con el otro lado, hay muchísimas, son todas válidas. Por ejemplo, no sé, el péndulo, por decir algo, o tal vez eh, a través por ejemplo, una sesión de espiritismo o a través de también la tabla de Ouija, que también se conoce que se ha utilizado para eso. Es decir, a través de transcomunicación, a través de, o sea, es que hay tantas formas de comunicarse, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas formas de comunicación. Nosotros no vamos a abordar eso ahora en este vídeo. Eh, Nosotros, como saben, aquí lo que hacemos es el viaje al azul, que es una de las formas de comunicar que hay, que para nosotros es muy hermosa, muy válida, muy segura, muy bonita, y por eso nos enfocamos en ella, porque nos permite tener recuerdos visuales, contacto telepático, en fin, vivencias hermosas, abrazos, sentimientos, cosas que creo que es la única técnica que yo conozco que permite vivir de esa manera el encuentro con nuestros seres queridos, ¿no? Pero digamos que tanto si se trata de una persona que tiene esa apertura al mundo espiritual, como si no la tiene, ellos tienen la posibilidad de acercarse a nosotros y manifestar su presencia también de distintas maneras. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de una manifestación directa, como es el caso cuando se aparece una persona, ¿no? O cuando escuchamos una voz, o cuando, en fin, eso no lo vamos a incluir dentro de las señales, porque eso no es una señal, eso es una manifestación, que es algo diferente. Señal es cuando la presencia no es directa, cuando lo hacen, cuando se presentan y nos hacen saber que están ahí, pero de manera indirecta. Si nosotros no tenemos un poquito abierto nuestra mente, nuestro corazón a esa comunicación, la señal tiene la capacidad de abrirlo muchas veces porque son cosas como que nos dejan como muy choqueados en algunos momentos, ¿no? Que son como
casualidades, entre comillas, que son que se repiten muchas veces, que nos producen un cierto sentimiento. Otras veces son cosas como muy espectaculares que no podrían haber sucedido, que no tienen explicación, que no hay manera de atribuirlo a ningún factor físico y sin embargo ha sucedido. Entonces, cuando suceden esas cosas, si nosotros no estamos abiertos, podemos tener una apertura en ese momento. Puede que la señal en ese momento genere en nosotros una apertura que nos haga decir, pero acá está pasando algo que no tiene explicación. Entonces, hay algo que yo no estoy contemplando, hay algo que no estoy viendo, ¿no? Que las explicaciones que me han dado hasta ahora no me valen para explicar esto que está pasando. Bueno, en ese caso genera una apertura, conocemos muchos de estos casos, ¿no? En el caso de que la persona ya tenga una apertura a este tema, que ya, por ejemplo, alguien que ya está haciendo los viajes al azul, esas señales le van a confirmar esa otra comunicación que está teniendo, además de que son algo súper bonito cuando pasan, ¿no? Porque es como una caricia al alma, porque yo qué sé, es ese colibrí que llega en ese momento inesperado y que además te produce una sensación que es wow, ¿no? Ya sea que sea un dibujo o que sea un colibrí de verdad. O esa mariposa que vino y se te puso al lado y justo llega en ese momento también preciso. Esa pluma que está en el lugar imposible. Ese mensaje en el móvil que no tiene ninguna explicación. Es ese parpadeo de las luces, no sé, ese globo, esa canción. Hay tantos tipos de señales que, como les decía, las podríamos ir como agrupando por categorías si quisiéramos, ¿no? Creo que no sé si alguien ha hecho esto, bueno, tampoco me he dedicado a investigarlo, pero yo interiormente sí que por lo menos he visto que hay como categorías, como grupos de estos, ¿no? Y como estaba comentando antes de empezar, cada grupo, cada una de estas categorías tiene una explicación de por qué sucede y de cómo, o una explicación posible, evidentemente, yo no tengo la verdad en esto, ¿no? Ni sé si alguien la tiene, pero algunas cosas las he leído, otras las he ido como sintiendo, pensando yo mismo, otras me las han dicho en el azul, pero voy entendiendo, me gusta saber cómo cada señal puede ser llevada adelante, qué es lo que hacen para que suceda eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen desde el otro lado para que eso suceda? ¿Y por qué, yo qué sé, y por qué hacen algo como decir, no sé, por ejemplo, que llegue una mariposa y no que te escriban tu nombre en el espejo, que tenemos señales de esas también muchas, del nombre o palabras escritas en un espejo, en un cristal, las hay muchas. ¿Y por qué hacen una cosa y no otra? Porque a uno se les da mejor una cosa y a otro se les da mejor otra. Eso es lo que yo tengo visto. Cada cual también tiene como ciertos talentos naturales que luego de dejar el cuerpo también siguen vigentes. Por ejemplo, no sé, a alguien que se le dan muy bien las telecomunicaciones, no sé, que sabe mucho de ondas electromagnéticas, de tecnología y tal, capaz que se le da más fácil hacer llegar una señal a través de el móvil, a través de la televisión o comunicarse a través de la transcomunicación, le sale mucho más fácil que a alguien que no domina ese campo para nada, ¿no? A otros, sin embargo, tal vez los animales le han llenado el alma toda su vida y entonces encuentran ellos mucha facilidad para conectar con ellos y hacer llegar los mensajes a través de animales. Para otro puede ser, no sé, tantas cosas que hay, ¿no? Porque es que hay muchísimos tipos de señales y creo que cada cual después del otro lado, si queremos, va desarrollando las capacidades que le quedan de forma más natural, igual que lo hacemos aquí, ¿no? Cada cual desarrolla unas capacidades que le son más naturales a cada uno, ¿no? A pesar de que yo, por ejemplo, podría pintar si quisiera, yo podría ponerme delante de un lienzo y pintar, y algo voy a hacer, y capaz que hasta se entiende que se trata de un muñeco lo que hay ahí o algo así, ¿no? Pero seguramente que si ese mismo lienzo lo agarra un pintor, no sé, lo agarra Leonardo, hace algo mucho más hermoso que yo. Entonces, los dos tenemos la capacidad de crear un cuadro, pero va a haber una diferencia abismal. Bueno, esto mismo puede pasar con las señales. Capaz que
Yo sí puedo dejar una marca en un cristal, pero a mí me sale que queda un puntito y que nadie se entera que lo dejé ahí porque no nadie lo ve. Pero otro que tiene más capacidad para esa parte, ese tipo específico de señales, logra escribir un nombre. ¿Me explico? Y así podemos ver esto con todas las señales, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que saber que nuestros seres queridos deben encontrar también esas capacidades. O sea, que a lo mejor demoran un tiempo en llegarnos las señales, a lo mejor lo hacen de forma más rápida, pero pienso que de una manera u otra todos van encontrando cuáles son los canales más idóneos para cada uno para hacernos llegar esas señales. Ok. Eh, entonces, por ejemplo, eh, yo lo que tengo visto es que, como digo, que podríamos hacer algunos grupos. Algunos se me va a escapar, después vamos complementando porque me gustaría después ir dando paso para que vayamos compartiendo señales y que vayamos también, me vayan a mí anotando, ¿no? Cosas que me puedan ir faltando. Pero, por ejemplo, mm, hay un gran grupo de señales que vendría siendo a través de animales e insectos, ¿vale? Ese es un tipo de señales que solemos ver con bastante frecuencia. Sobre todo parece ser que eh, con mariposas, con pájaros, con libélulas, con ese tipo de insectos, eh, hay muchas señales. Aunque también las hay con perros, con gatos, con caballos. O sea, eh, el contacto con los animales, cuando uno deja el cuerpo, parece ser como más fácil. ¿Por qué? Porque hay una comunicación que no necesita de conceptos, que es mucho más directa, mucho más instantánea. Y por lo que tenemos visto, nos resulta bastante sencillo condicionar el movimiento, condicionar el comportamiento de las aves, de los insectos, desde un punto de vista mental, como influir en ellos mentalmente una vez que dejamos el cuerpo. Parece ser que es sencillo que puedan influir mentalmente en el comportamiento de insectos, de aves y de distintos animales para que, digamos que de alguna manera hagan lo que les están pidiendo. Es como que no imaginemos que le fuercen porque no es el caso, no lo harían sin pedir permiso, pero le piden el favor, a una mariposa de que se acerque a un ser querido y tienen como la capacidad de guiarle por un rato, de darle como, digamos que le llevan un poquito, la mariposa iba a pasar cerca, pero le movieron un poquito más aquí. E incluso pueden pedirle a esa mariposa que se quede parada en tu hombro, en tu oreja o en tu dedo, ¿eh? Por eso vemos muchas señales. Lo mismo puede pasar con un pájaro, puede pasar con otros animales, ¿no? Por eso vemos muchas señales que implican animales, insectos, ¿no? Y sabemos que, digamos que los que con mayor facilidad pueden utilizar es a las mariposas, libélulas y pájaros, ¿eh? Esas son las que vemos como más frecuentemente, aunque ya digo que hay muchos casos de otros animales, pero estas son como las que usan más frecuentemente. Después también tenemos muy visto de que pueden incorporarse, si se quiere. Este es otro tipo de señal, digamos que no condicionan el comportamiento de un animal, sino que pueden como meterse dentro del animal, también a través de un acuerdo mutuo. No es que lo hacen invadiendo al animal, sino que a través de un acuerdo mutuo. Por ejemplo, pueden como colocar su conciencia de forma temporal dentro de un perro o dentro de un gato. Eso lo solemos ver mucho en nuestras mascotas, que muchas personas experimentan que al mirar a su perro, mirar a su gato, de repente la mirada en ese momento en los ojos de ese animal, estás viendo a tu hijo, estás viendo a tu padre, estás viendo a tu pareja. Y te quedas como muy, ¿no? Luego lo mirás ese perro al rato o antes o después y no pasa eso, no tenés esa sensación. Esa sensación es en un momento específico. Y es porque muchas veces consiguen eso, como le piden el permiso y están por un momento, su conciencia se, se pone, digamos, se localiza en ese animal. Y nosotros lo vemos a través de sus ojos porque son como la ventana del alma y podemos sentir eso, ¿no? Más que verlo es sentirlo. Claro, si uno no está
predispuesto y no está abierto a este tipo de cosas, lo primero que hace la mente pensante es decirte, estás chalado, estás loco, como te está doliendo tanto, te volviste majareta y ahí se bloquea y olvídalo. Si no tenías una cierta apertura, eso no va a cuajar, ¿no? O sea, te va a venir la sensación, pero la dejaste pasar y decir, no, no, es que yo me estoy volviendo loco, ¿no? O loca. Pero bueno, estos son como así que las de animales que yo más veo. También pueden como afectar el comportamiento de animales más grandes para que también hagan así como las mariposas o como como los pájaros que vayan, que se muevan que hagan algo determinado, ¿no? No es tan frecuente, pero eso también lo pueden hacer y a veces lo vemos. Después, habría otro grupo también importante de señales que vendrían siendo las que asociaríamos a la tecnología o a las ondas electromagnéticas. Es decir, que tienen la capacidad de de interferir y de manipular de alguna manera las ondas electromagnéticas. Esto también valga el ejemplo que puse al principio del cuadro que voy a pintar yo y el que va a pintar Leonardo da Vinci, ¿verdad? Hay unos que son expertos, que se les da muy bien y que son capaces de dejarte un mensaje en el móvil escrito como si te estuviera yo mandando un WhatsApp ahora, lo pueden hacer y lo han hecho, lo hemos visto, o así, o incluso por ahí tenemos un testimonio que creo que lo tenemos incluso subido a YouTube y todo, de una persona que en el momento de dejar su cuerpo, en el mismo momento que deja su cuerpo en el hospital, llama a su mujer y se pega hablando con ella como 15 minutos, pero así como estamos hablando ahora. O sea, así como estamos hablando ahora. No con vídeo, pero a través de una llamada de voz, le explica que está bien, que dejó su cuerpo, que se quede tranquila, que no pasa nada, que él se siente bien, que tal, que cual. Y cuando van a ver después, resulta que la llamada había salido del teléfono de esta persona que había fallecido, que estaba metido en la mochila, guardada en la taquilla. Y esto contado por una persona que lo presenció, ¿eh? Esto no es un mito, esto lo ha contado alguien que estaba ahí viviéndolo en primera persona, que estaba aquí en el grupo y nos dejó el testimonio. Quiero decir, pueden ser cosas más sutiles, puede ser una foto que aparece en tu móvil, puede ser la tele que hace que prende y apaga, puede ser cualquier cosa que utilice ondas electromagnéticas o de otra clase, puede ser modificada, puede ser afectada por ellos de alguna manera, con mayor o menor precisión según se trate y según las posibilidades de cada cual, ¿no? Por eso no despreciar una señal porque no sea todo lo potente que queremos. Es decir, quiero que me llegue un mensaje en el móvil de mi hijo y que me diga mamá te amo. Vale, todo el mundo quiere eso, pero a lo mejor tu hijo no puede poner mamá te amo, pero hace que, no sé, que suene de repente tu móvil o que te llegue un mensaje que no diga nada desde su WhatsApp que con su teléfono que está apagado, que también eso lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, ha puesto todo su empeño en darte esa señal, amala tanto como si te dijera, como si te hubiera escrito una carta, ¿verdad? Porque ellos siempre están dentro de sus posibilidades queriendo vernos bien, queriendo que seamos felices, no nos quieren ver jodidos. Y ponen de su parte para que esas señales no lleguen. Algunos no van a llegar más fuertes, otras más débiles. No lo hacen súper potente no porque no quieran. Algunas veces es porque nosotros no estamos preparados y no debemos recibir esas señales. Otras veces, estando nosotros preparados y con la capacidad de aceptarla, ellos tal vez no tengan la posibilidad de que llegue la señal tal como nosotros queremos. Pero no despreciarlas por eso, ¿verdad? Todas son hermosas, todas surgen desde el amor que ellos nos tienen y con las ganas que tienen de vernos bien. O sea que tratar de apreciar y valorar cada señal, por muy pequeñita que parezca, porque parte de su corazón y ponen su esfuerzo para ello, ¿verdad? Bueno, esto dentro de lo que yo hablo de ondas electromagnéticas, también aquí quiero señalar que podemos vincularlo al, eh, al tema de la transcomunicación, un poco, ¿no? Que es una manera de comunicar que hay. Y para ello hay equipos de gente trabajando desde el otro lado para hacer cada vez más eficiente la transcomunicación, la comunicación a través de ondas electromagnéticas con dispositivos, ya sea en una cinta grabada, un móvil o, como estamos viendo más recientemente, vídeos.
a través de vídeo, a través de fotos, ¿eh? Sonia Rinaldi, como han visto, el que conozca el tema, ya tiene grabaciones de vídeo que son espectaculares que nos llegan desde el otro lado. Eso es porque hay un equipo de científicos y de personas trabajando incluso del otro lado para mejorar cada vez más el tema de la transcomunicación, y está muy relacionado con esto que decimos de nuestra capacidad de afectar las ondas electromagnéticas una vez que dejamos el cuerpo, ¿vale? Bueno, algo parecido a esto también, aunque no es exactamente lo mismo, tiene que ver con el flujo eléctrico directamente. Ya no son ondas electromagnéticas, pero es la electricidad. Con eso también pueden ellos, eso también lo pueden afectar. Es decir, pueden hacer que interrumpir o incrementar el flujo eléctrico. No sé exactamente, eso no sé exactamente cómo lo logran, no sabría decirlo, pero sabemos que tienen esa capacidad. Por ejemplo, pueden hacer que prendan y apaguen las luces, pueden hacer que una televisión se encienda sola, que se encienda un ordenador, un móvil, o que se apague. Es decir, eso ya más que con la sonda electromagnética tiene que ver con el propio flujo eléctrico de la electricidad. Y eso también, ahí hay un grupo de señales importante, ¿verdad? Que muchas veces recibimos nos comparten esa señal de las luces que prenden y apagan sin explicación, y que puede ir el electricista y revisarla 70 veces y te va a decir que está todo bien, y cambiar la lamparita y revisar el portalámpara y resulta que está bien, pero se va el electricista y vuelve a hacer pip, 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 ¿eh? Y lo va a hacer solo durante un tiempo cuando te esté haciendo llegar esas señales, y después no va a pasar. Bueno, eso lo tenemos muy visto también, ¿no? Eh, Otro grupo de señales importante que vemos es el que está relacionado con la música. Podríamos vincularlo a las ondas electromagnéticas porque muchas veces nos llegan a los móviles, nos llegan al ordenador, nos llegan de diferentes maneras, pero no es solo eso, porque esto abarca también o se relaciona también con otro grupo de señales, que es ese de que ellos tienen la capacidad de dirigirnos a nosotros, nuestra atención, hacia cosas que veamos, que quieren que veamos o que escuchemos. Entonces, digamos que con el tema de la música comparte un poco en cada grupo. Es verdad que a veces se utilizan ondas electromagnéticas para que te llegue, o sea, interfieren de alguna manera para que te llegue una canción determinada en un momento justo, en la radio del taxi que vas viajando, o en el móvil, o en el ordenador, o justo por. Otras veces no han interferido ellos en esas ondas electromagnéticas, es decir, no han generado que pase determinada canción en tal lugar, pero saben que nosotros vamos a pasar por ahí y nos llevan a poner nuestra atención en eso. El resultado es más o menos el mismo, aunque puedan ser métodos diferentes, pero bueno, este va a ser otro grupo de señales que también, ya que estoy, lo voy vinculando, que es el de que ellos tienen la capacidad de llevarnos a nosotros a ver cosas específicas, es decir, tienen la capacidad de enfocar nuestra atención en algo. Eso ya es porque interactúan directamente con nosotros, con nuestra psique. Y entonces a lo mejor un día te hacen ir por una calle que no vas nunca, o te hacen mirar en una dirección donde habías pasado 100 veces, y nunca le habías prestado atención. Como a mí me ha pasado, lo reconozco eso porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Una que me acuerdo muy clarito, que fue con nuestro compañero José María, que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo lo que estaba pasando, eh, eh, pero total, que salí ese día y pasé por un lugar donde había pasado unas 100.500 veces, pero ese día miré justamente en una dirección en la que vi José María escrito. Y ese mismo día me llegó un mensaje de José María. Entonces yo ya sabía que me tenía que poner en contacto con José María, que José María tenía algo que ver. Y sí, José María estaba con muchas ganas de hacer viaje y tal y cual, y bueno, nos pusimos en contacto y empezó a hacer viaje y tal. No es en esta ocasión, sino otra anterior. Quiero decir, así funciona esto, te llevan tu atención a cosas que quieren que veas. Vos tenés que estar despierto, porque si no, siempre pensás, fue casualidad, fue casualidad. Lo que pasa es que, claro, cuando estás un poco en esto son tantas, 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 tantas casualidades, que al final ya deja de creer en las casualidades. Te das cuenta que no son casualidades.
¿Cuántas veces nos despertamos pensando en una persona y esa persona pasa luego ahí? O sea, y decís, oh, qué sorprendente. No, no, no es sorprendente. Nuestras mentes están unidas. Nosotros tenemos una conexión entre las mentes que no queremos reconocer. La comunicación no se limita a la estrecha gama de canales que este mundo reconoce, como dice un curso de milagros. Entonces, este tipo de señales es muy bonito. Te pueden, porque ellos llevando nuestra atención hacia lo que quieren que veamos, pues nos están dando un mensaje, nos están contando algo. Por ejemplo, tenemos visto de que muchas veces nos dirigen hacia personas que son idénticas a ellos, de alguna manera. Entonces vos también, si no estás abierto a esta señal, decís, oh, estoy paranoico, veo a mi padre hasta en la sopa, veo personas parecidas a él ahora todo el tiempo porque estoy con un duelo. No, no, no es casualidad, no es que estás con el duelo, es que realmente esa persona te está guiando a que veas a personas que son parecidas, o como estaba explicando reciente, te ha guiado, te ha llevado por un lugar o te ha hecho estar en una situación en la que vas a escuchar una música que decís, wow, mi canción, nuestra canción, o una canción que te hace acordar a esa persona, o una letra que te habla de algo que está, que es muy entre vos y esa persona, o que te está contando algo que te está pasando y que sabes que te la ha enviado esa persona, ¿no? Con las canciones tenemos muchas señales. Y bueno, de esta manera de guiar nuestra atención a cosas hay muchos tipos, ¿eh? O sea, con esto pueden hacer que vayamos a ver muchas cosas. Yo ahora estoy diciendo dos como que son así como más habituales, que te lleven a ver a personas conocidas, que te lleven a escuchar una música, pero sí te pueden llevar a infinidad de situaciones. Por ejemplo, el arco iris. Cuando una persona comparte un arco iris, muchos piensan, bueno, este es zapallo, no, sale un arco iris y se piensa que es una señal. Sí, pero no es que se piensa que es una señal, porque ese arco iris te dice algo. Ese arco iris te llega al corazón. Es que muchas veces fuiste hasta ese lugar y a ese momento donde ibas a ver ese arco iris y no había otro, o sea, estabas haciendo algo, dejaste de hacer lo que ibas a hacer o pensaste que querías ir a algún lugar o que tenías que salir en ese momento al balcón o tu coche se detiene en un lugar específico o justo saliste afuera en un momento dado y viste ese arco iris. Es decir, no van a ser todos los arcoíris, pero hay algunos que te llegan que vos sentís que es una señal y es de esta manera que funciona, ¿verdad? No es que ellos crearon un arco iris para nosotros, no, no funciona así la cosa. Ellos dirigen tu atención en un momento específico para que estés en ese lugar y para que veas lo que ellos quieren que veas, ¿no? Bueno, otros tipos de señales que se dan también con mucha frecuencia. Otros tipos de señales que también se dan con mucha frecuencia son los que llamamos nosotros orbes, ¿vale? Que pueden ser como bolitas de luz. Hay que tener también un poco de criterio a la hora de ver cuándo son y cuándo no. Es decir, nuestro móvil, cuando refleja una luz de frente, puede generar ese efecto. Y si lo estamos generando a propósito, buscándolo, no va a ser, ¿eh? Pero eso sucede de forma natural muchas veces y no responde a ningún reflejo, no responde a nada, no tiene explicación y se mueve como de forma independiente, no siguiendo el movimiento del móvil, sino que el móvil, por ejemplo, está fijo, pero esa luz se mueve independientemente. Entonces eso es lo que nosotros llamamos como se le da el nombre de orbes y muchas veces son nuestros seres queridos. Bueno, siempre corresponden a alguna conciencia que se está presentando. A veces son los nuestros, otras veces son otros, pero quiero decir, cuando sentimos que pueden ser nuestros seres queridos, lo son. Tenemos grabaciones de vídeos que son muy espectaculares. Lástima que ahora, como se ha perdido el canal de señales, pues ya no las tenemos más. Estaban ahí señales, grabaciones de vídeos de orbes que son muy espectaculares y vemos como esa lucecita que no sale de ningún lado, que tratás de interferir con aquello que podría estar proyectando esa luz y resulta que no hay nada que la proyecte, no tiene una fuente, no se puede encontrar una fuente, pero sin embargo ahí hay una luz y esa luz se mueve, o sea, hemos visto fotos, hemos visto vídeos de esto y esto es muy real, esto pasa y es muy real. Bueno,
y sabemos que de alguna manera ellos tienen también como esa capacidad, ¿no? De proyectarse, de generar un campo lumínico visible para nosotros, a veces más amplio, a veces más pequeño, por más tiempo, por menos tiempo. O no sé si es que no sé si exactamente que ellos generen un campo lumínico o que nosotros percibimos su presencia. Ya capaz que esto se mezcla un poco con una manifestación, ¿verdad? Nosotros somos capaces de percibir su presencia como eso, como una luz. No les vemos totalmente, pero sí distinguimos su presencia, y lo que aparece en nuestro campo, eh, eh, digamos, lo único que se hace visible en esta dimensión es una luz. Pero sin embargo, bueno, ahí va, no quiere decir que detrás de eso tenga que haber un cuerpo así como conocemos nosotros físicos, ¿no? Hay una conciencia que puede tener un cuerpo sutil o no, pero que se está como manifestando de alguna manera como forma de luz, ¿verdad? Eh, Después hay otro tipo de señales que tienen que ver con la capacidad que tienen ellos para variar la temperatura. Me voy a explicar. En este grupo entran muchas señales también, muy diversas, pero se ha medido y se ha comprobado que muchas veces cuando se manifiesta de alguna manera una presencia espiritual, puede producir descenso de temperatura. Eso se ha registrado científicamente, se ha registrado en aparatos, ¿verdad? Que se produce un descenso de la temperatura. ¿Hay alguna explicación también por ahí científica para este hecho? Tiene que ver con, tiene que ver con el vacío, tiene que ver eh, tiene que ver con una especie de agujeros negros microscópicos que parece que se podrían estar creando en esas situaciones, que como sabemos dentro de un agujero negro la temperatura sería, no sé si de cero absoluto o algo parecido, ¿no? De la escala Kelvin estamos hablando. Bueno, esos microagujeros negros que se podrían estar generando en el caso de manifestaciones harían que la temperatura descendiera, porque habrían puntos muy diminutos, invisibles, pero de una temperatura muy, muy reducida, que haría que se generara eso, ¿no? No es importante tampoco eso. La cuestión es que si nosotros, imaginar, nosotros comprobamos que dejamos el cuerpo, ¿vale? Y estamos viendo ahí, estamos en casa con la familia, con todo el mundo, que nos están viendo, que están, que no nos ven, que están ahí reunidos, no nos ven, pero les queremos hacer saber que estamos. Nosotros sabemos que con nuestra presencia podemos modificar la temperatura de algo. Entonces podemos, por ejemplo, hacer que un globo de helio, de estos que son tan comunes, pueda bajar, subir o incluso moverse, porque somos capaces de generar variaciones de temperatura que, como sabemos, generan diferentes. Las variaciones de temperatura pueden generar un viento, pueden generar movimientos de aire, ¿vale? Con lo cual estaríamos generando la posibilidad de desplazar pequeñas corrientes de aire en pequeño, no a gran escala, sino a pequeña escala, pero generar movimientos de aire. Generar, por ejemplo, eso, la diferencia de temperatura entre un globo aerostático puede hacer que ese globo baje o suba, hablando de un globo de helio, por ejemplo. Por eso hay tantas señales con globos, y tan potentes las señales con globos, como por ejemplo la de la hija de José Luis de la Rica, que conocemos todo, que baja el globito, que pone Elena y se pone ahí a saludar a todo el mundo en el velatorio, ¿no? Esa es fuertísima. O como la de Óscar, el padre, el hijo de José María, el de Encuentra tu ser querido fallecido, ¿no? Bueno, Óscar, las teníamos por ahí también. Hay una que es buenísima, el globo ese que anda por todos lados, va por toda la casa, saludando a todo el mundo. Claro, ¿cómo hace eso? Pues lo hace de esta manera, ¿no? O sea, tienen la capacidad de generar, de variar la temperatura y la capacidad de generar pequeños movimientos de aire. No se puede mover con eso no vas a mover una persona, un coche con ese movimiento de aire, pero sí una pluma. Sí podés hacer que una pluma vaya a donde vos querés, porque la pluma es muy liviana y afectando una corriente de aire le podés dar una dirección a una pluma. Y ahí tenemos la explicación de por qué nos encontramos con pluma en lugares inexplicables. Porque para ello es fácil
generar una diferencia térmica que les permita darle una cierta dirección a cosas muy livianas, como un globo, como una pluma, ¿vale? Pero, por ejemplo, también, por contar una señal mía, podrían dilatar o expandir algo, como por ejemplo, me explico, como por ejemplo una junta, ¿eh?, de un grifo o de una tubería. Con esto lograrían, por ejemplo, que saliera agua o que dejara de salir. Si yo varío la temperatura de una junta en una junta en un tubo de agua, en un grifo, eso se contrae y puede permitir que haya un paso de agua, o si se dilata, que se corte ese paso de agua, ¿no? A mí, por ejemplo, la que yo viví en este sentido, que era muy parecida, era con una heladera que tengo que funciona a gas de butano, ¿no? O sea, es una nevera de estas trivalentes que funcionan con gas. Bueno, entonces yo sentía olor, o sea, como que había una pérdida pequeña, no era grande, pero cada tanto sentía, y bueno, ya me empecé como a mosquear, digo, bueno, esto tengo que resolverlo, no puedo tener pérdida porque primero que pierde y segundo que puede ser peligroso, ¿no? Tengo que resolverlo. Pero eso duró un día o dos. Y ahora en un viaje, estoy haciendo un viaje y un amigo, un chico que empieza a hablar con Leti, me empieza a decir, bueno, no sé qué pasa con tu nevera, se está riendo, me muestra la nevera, me dice que no te preocupes, tal. O sea, fue una señal que aprovechándose de las variaciones de temperatura podía modificar esas pequeñas cositas para que sucediera eso y dar esa señal, ¿no? Luego, a partir de ahí ya nunca más, no tuve que hacer nada, nunca más se arregló solo, nunca más volvió a pasar nada. Y de ese tipo así conozco varias, ¿no? Con diferentes cosas. Es decir, si nosotros en vez de ver la señal como, hay un globito, sí, pero esto es que yo quiero que el globito llegó, si le buscamos la explicación lógica y la incluimos dentro de un grupo de señales que pueden suceder a través del efecto, entonces ahí lo entendemos de una manera mucho más clara, ¿verdad? Y nos abrimos un poco más a eso. La pluma, que todo el mundo sabe que es una señal muy potente. Claro, si vos vas y te pones en un lugar donde hay un montón de pájaros encima tuyo y resulta que te encontrás una pluma porque vas caminando, vale, puede ser que esa pluma te esté diciendo algo, que te haya llegado al corazón y que sientas que sea una señal y que lo sea. Pero claro, no es lo mismo que si esa pluma aparece arriba de tu cama con todas las ventanas cerradas y sin venir a cuento de nada, ¿no? O te la encontrás adentro del zapato cuando te lo vas a poner, o resulta que abrís la puerta de tu casa, de tu habitación y te encontrás con una pluma de un pájaro que cómo llegó hasta ahí. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Hay un pájaro dentro de la casa? No lo hay, ¿no? ¿Cómo llegó esa pluma hasta ahí? Bueno, esto explica hasta cierto punto que no tiene por qué ser esta la única explicación, porque si analizamos y entramos en materia, que cuidado que hay cosas mucho más gordas, ¿eh? Por ejemplo, recomiendo a todo el mundo que se lea el libro que escribe, ¿cómo es? Que es de un abogado que habla de todas las pruebas que hay acerca de comunicación, manifestaciones, la vida después de la vida, etcétera, etcétera. Y el caso es, no sé si es como, lo pone así como algo jurídico, ¿no? Como, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, después lo compartiré por aquí. Pero él como que lo presenta como si fuera un abogado poniendo todas las pruebas que hay, que en su conjunto son abrumadoras, pero es que ese libro rescata sucesos y cosas que están vetadas por ser tan increíbles, o sea, no las conocemos, no se dan a conocer y no se habla de eso porque no tiene ninguna explicación desde el punto de vista científico ortodoxo, no tiene ninguna explicación. Estoy hablando de materialización de objetos que hasta el día de hoy están ahí y se conservan, de la nada, objetos que vienen del pasado, objetos que pertenecen a ciertas personas y que se han logrado que se materialicen y están ahí. La materialización de manos, de monedas, bueno, pero cantidad de objetos, ¿eh? No se crean que son uno o dos, son muchísimos y están todavía están ahí, se conservan. Quiero decir, yo estoy dando algunas explicaciones que son como las que se pueden aceptar más fácilmente, pero hay mucho más que no estoy explicando aquí porque ni siquiera yo lo entiendo cómo funciona, ¿vale?
pero abrirse, investigar y enterarse de todo esto que parece que, no, esto es de cuatro locos, sí, sí, cuatro locos, mientras lo queremos seguir viendo así son cuatro locos, pero resulta que hay demasiadas pruebas a esta altura que no quieren, como no caja con ninguna explicación científica ortodoxa, pues se quiere negar. Pero ya no estamos abriendo cada vez más a cosas de este tipo, es decir, el entrelazamiento cuántico, la teletransportación, ya están empezando a ser realidades, están empezando, ya se ha logrado la teletransportación de objetos muy pequeños, ¿no? Microscópicos o partículas, no sé exactamente, pero ya se ha logrado. Entonces, los avances científicos nos van demostrando que no es que son cosas mágicas o locas, simplemente tal vez no sabemos cómo funcionan. Es simplemente falta de conocimiento, pero los hechos están ahí. Que no los podamos explicar es una cosa, pero los hechos están ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo con las señales. Me quedé en este grupo de señales que decía que ellos pueden afectar la temperatura y entonces ahí en ese tipo de señales podemos incluir muchos tipos de señales. Eh, y sé que me están faltando un montón de señales también importantes, ¿no? Que pueden tener que ver, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Con sucesos inexplicables que pueden acontecer en nuestro día a día y que a lo mejor no estén incluidos en ninguno de estos grupos, ¿no? O que toquen un poquito de cada uno de estos grupos, que se necesite de dos o tres de estas habilidades combinadas para generar una determinada señal. No vayan a poner todo en cuadradito y si no es uno no es otro, no. Puede ser que todo esto se combine, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, el caso de una foto que está en un estante y que de repente se cae y viene a parar ahí a donde estás vos, ¿no? O, o un cuadro que sin explicación ninguna se mueve y se cae también, ¿no? O golpes en algún lugar que no responden, o sea, que no tienen explicación ninguna, ¿no? Por nombrar algunos de los tipos de señales. Entonces, aquí podemos ver que pueden mezclarse diferentes habilidades que tengan para generar estos efectos, ¿vale? Que pueden valerse de las variaciones de temperatura, por ejemplo, para empujar esa foto, que pueden valerse de llevar nuestra atención a una situación determinada, porque saben que esa situación va a suceder, pero les interesa que la veamos en un momento dado, ¿no? Eh, en fin, se van combinando, eso es lo que quiero decir, ¿no? Los grupos estos de señales que estoy más o menos así comentando, que los podemos agrupar, más que de señales, grupos de habilidades que luego se pueden combinar para generar distintos tipos de señales. Pero bueno, vamos a ver, antes de seguir adelante, llevo un ratazo hablando yo solo y quisiera que interviniera alguien. Entonces, le voy a pedir a alguien que tenga una señal que quiera compartir y a ver si podría encajarla en alguno de estos grupos o varios de estos grupos que he comentado y que pudiéramos ir como compartiendo ahí. A ver quién quiere comentar alguna de las señales. El Hola, primero que abra el soy micro se lo Olga. lleva. Soy Olga, ¿qué Olga, tal? adelante, Olga, ¿cómo estás? Bien, pues yo es que según ibas hablando, iba pensando que es que a mí me ha pasado no de todo, pero de muchas cosas. Y es verdad que al principio yo lo hablaba a lo mejor con gente y tal, no, pero eso es porque no sé qué, porque lo que sea, ¿no? Nunca era nada de lo que yo pensaba, pero es lo que tú decías, que al final tantas casualidades no pueden ser. Y eso, lo de las plumas blancas lo he visto en todos los sitios, en casa y eso que vivo en un piso en una planta 12, o sea que es que no es muy probable, no hay terraza, no hay nada, entonces tampoco es muy probable que entren aquí pájaros ni nada. Incluso una vez estaba en una panadería comprando el pan, a un señor se le cayó una moneda, la moneda rodó por el suelo y donde se paró la moneda justo había una pluma blanca dentro de la panadería. O sea, yo decía, no, no puede ser.
Y luego, lo de esto que te hacen mirar hacia un sitio, eso me ha pasado millones de veces. Millones de veces que yo decía, no, pero he mirado de casualidad, he mirado de casualidad, he mirado de casualidad, pero es que ya no pueden ser tantas casualidades. Entonces, eh, nosotros nos casamos cuando él ya estaba enfermo, entonces, A ver, Olga, para quien no te conozca, sí, que esté como viendo esto por primera vez, si querés contar un poquito cuál es tu caso, a quién tenés ahí en el azul y quién es el que te hace llegar esas señales. pues yo tengo a mi marido, que es el amor de mi vida, y que se fue hace 3 años, en noviembre hizo 3 años. Entonces, bueno, pues durante estos 3 años la verdad que lo he estado buscando constantemente, leyendo, escuchando, viendo, tal, hasta que hace como un mes pues he llegado aquí. Entonces, claro, cuando he llegado aquí he visto que todo lo que yo había estado leyendo, buscando, encontrándome y tal, no soy solamente yo a la que le pasa. Entonces, bueno, pues por eso estoy aquí. Entonces, pues eso, lo que os contaba, que, que eso, nos casamos, el 11 de febrero hizo 4 años que nos casamos. Y entonces yo me acuerdo que había quedado justamente ese día, este año, con unos amigos y estaba un poco así triste, claro, y tal, y entonces aparqué el coche, iba por una calle y tal, y de repente miro como, pero sin más, porque iba mirando para otro lado y giré la cabeza, iba yo pensando, jolín, 4 años ya, fíjate, no seguía hablando con él, porque siempre hablo con él, y de repente giré la cabeza, porque iba pensando eso, 4 años ya que nos casamos y no sé qué y no sé cuál, y giré la cabeza y había una pintada con un corazón rojo, pero no con el corazón que todos nos imaginamos, sino con el corazón de verdad, el órgano, y en el corazón ponía en blanco 1 año más. Y yo me quedé como, jolín. Y a todo le hago Ahí fotos. está, ahí está, ahí está. Ese son el tipo de señales que digo que son personales, que uno tiene que estar abierto, que tiene que saber que son señales, porque si no se te escapa, porque tu mente te va a decir, no, es casualidad, y la gente te va a decir, no, es casualidad, es casualidad. Pero Sí, claro, ya te va pasando tantas veces, y cuando sabes que son señales, llega un momento que ya renuncias a eso, porque es que te estás perdiendo de vivir algo tan bonito por estar ahí con la mente, no, 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 que no, que no, ya, déjalo, déjalo. Si me equivoco, pero ¿qué pasa? ¿Le voy a tener que pagar algo a alguien porque me esté equivocando con esto? ¿Le molesto a alguien o pasa algo? No, pues ya está, es problema mío, ¿no? Pues entonces a disfrutarlo, ¿no? Llega un momento que las disfrutas mucho las señales cuando te abrís a ellas porque te das cuenta y dejas de estar luchando con tu propia mente, con el juez interno y con toda esa historia y te llegan a borbotones. Y es que hay que estar simplemente receptivo, ¿no? Por ejemplo, eso que te pasó a vos, si vos no estás receptiva, pues no lo ves, no te das ni cuenta. La tenés delante la señal, pero no te das ni sí, cuenta. Es estar o no estar. Por eso mucha gente plantea el hecho de que no le llegan señales, pero porque todavía no se ha abierto y no está alerta a las señales, ¿no? Quieres que las señales sean tremendamente claras para poder, pero es que muchas veces, incluso siendo tremendamente claras, hasta que uno no se abre, pueden hacer lo que sea que no te da, o sea, que hay que tener apertura lo primero. Y después ya, bueno, después la lucha con la mente va a llegar, pero después un momento dado que te vas relajando y aceptando y abriéndote a que realmente sí que son señales. no, porque yo a veces pienso, digo, es que ya me estoy volviendo loca con esto, pero es que me da igual, la verdad. O sea, ya está, ya cuando he encontrado el grupo de locos, pues entonces ya digo, bueno, pues por lo menos no estoy sola. Entonces, pero sí, porque yo Pero, veo muchas. pero claro, si todo esto se quedara en el voluntarismo y en las ganas de sentirnos bien y todo, pero es que después lo unimos con eso, ¿no? Lo unimos con la información que nos dan en los viajes al azul. Mm, La información que te pueden dar, por ejemplo, también a través de la transcomunicación, más todo lo que nosotros podemos ir leyendo, más los mensajes que reciben personas que tienen facilidad de conexión. Y entonces te van confirmando, te van diciendo efectivamente las señales, o sea, ha pasado muchísimo que en los viajes la persona, a mí me gusta muchas veces cuando estoy guiando a alguien,
que le pida a la persona con la que está en contacto que le muestre una señal, pero que esa persona no supiera que la recibió. No una que sepa, sino una que no sepa. Y entonces la gente ahí, pues muchas veces se quedan ahí, pum, pum, lo primero que les llega, y sale información sorprendente. Muchas veces las personas, claro, habían intuido en su fuero interno, tal vez en ese momento, que eso era algo, o no. La cuestión es que lo dejaron pasar, no le prestaron atención. Y en el momento que se los marcan como una señal, siempre encaja dentro de alguna de estas que estoy hablando yo ahora, ¿no? Siempre es una de este tipo de señales que son habituales y que la persona en ese momento no le prestó atención, pero ahí en el momento que está haciendo el viaje, no solo le llega el recuerdo visual de esa señal o le muestran cuál fue esa señal, sino que además recuerda lo que sintió cuando vio esa señal. Y ahí dice, oh, claro, claro, si yo es que en ese momento me di cuenta, pero no lo quise aceptar. Entonces yo sé que la apertura es algo muy importante porque porque lo he experimentado yo mismo, ¿no? Y que quiero decir que todo esto al final no es solo, quiero que sea, no, 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 es que lo tenemos visto de que es así. Sí. Bueno, Y Olga, ahora muchas el gracias por... viernes también me pasó, o sea, con animales Sí. también me ha pasado, ¿eh? Que yo Dale, tampoco contá, soy... contá. No, que lo que pasa es que lo de los animales lo tenía yo un poco como ahí en duda, porque a él le encantaban los perros, siempre había tenido perro, acariciaba a todos los perros, todo. Y yo, bueno, pues a mí me gustan, pero tampoco es que me acerque especialmente a ellos ni nada. Entonces, el otro día estaba escuchando una charla que hay de este José María, el alma de Óscar, me parece que se llama, que la tenéis ahí en la biblioteca. Y entonces habla de esto de los animales, de las señales que puede ser a través de los animales, que se acercan a ti o que un animal que a ellos les gustaba y ta, ta, ta. Y entonces ahí enlacé con una cosa que me pasó el otro día, que de repente iba por el parque y viene un perro hacia mí, iba yo con un amigo y viene solamente hacia mí, empieza a dar vueltas a mi alrededor y hasta se me sube encima, o sea, se ponía de pie encima de mí dando vueltas y yo no le había hecho nada. Y entonces ya cuando la dueña de repente dice, Blue, ven aquí, y Blue, que es azul, era el color favorito de Pascal. Entonces ya fue como, oh, por favor. Pero es que a veces, cuando te pasa, al menos a mí muchas veces, en ese momento no me doy cuenta. Es como te pasa rápido. Pero luego te pones a pensar y bueno, pues eso, te das cuenta de que, jolín, pero esto que ha Sí, sí, pasado pero es tal cual. eso lo vamos entrenando, eso lo vamos entrenando. Al principio puede que no te des cuenta, pero después ya cuando lleva un tiempito ya te das cuenta enseguida. Y va siendo cada vez más lindo porque las señales esas nos llenan el alma, la verdad. Sí, sí. Bueno, no, precioso, la verdad que sí. Sí, mirá, con de José María, el del alma de Óscar, el papá de Óscar, teníamos también, que ahora no las tengo, pero bueno, capaz que en cualquier momento le pido que me las mande y seguro que me las manda de vuelta. Una señal que me gustaba mucho, que su hijo tenían un portarretrato que era como circular, ¿no? Y entonces la foto aparecía todos los días en una posición diferente. O sea, obviamente, que ahí eso nadie lo movía, nadie lo tocaba, o sea, un portarretrato arriba de una mesa. ¿Me explico? Eso no tiene explicación, no hay manera de que, o sea, incluso si vos querés con el dedo mover la foto dentro del portarretrato, no podés. Y digamos que hasta cierto punto por gravedad podría moverse, pero ya cuando la gravedad está al contrario, porque va para el otro lado, o sea, por más que le busque, no tiene explicación. Total que esa foto se movía, daba vueltas dentro de ese portarretrato. O sea, la misma vez que tenían el globito paseando por toda la casa. Claro, ellos recibieron señales muy potentes. Otra vez también me acuerdo porque por ejemplo con Alexa también hay gente que ha recibido muchos mensajes con Alexa, que están muy buenos. A través de Alexa llegan mensajes. Y él nos compartió algunos que estaban muy, muy buenos. Y bueno, y él ya, o sea, también han probado con esto de JJ Benítez, de pactos y señales, que es eso también, no solo una señal que llegue espontánea,
sino que vos podés pedirle que que te llegue una señal específica. Y la mayoría de las veces, no siempre, pero en muchos casos sucede que sí que te la dan esa señal específica. Es verdad que muchas veces no te va a llegar como vos esperas que te llegue. También tenés que tener cierta apertura porque esa señal te puede llegar de una manera que esté como tengas que hacer, que tengas que poner de tu parte para verla. Otras veces sí es como muy específica, como muy explícita. Pero, en fin, eh, eso, ¿no? Que a José María le han dado señales muy buenas. Hasta le han hecho llover, creo. Pidió un día que lloviera y hasta le llovió el día que pidió y todo. Ha tenido señales muy potentes, José María. Bueno, a ver, una persona más que quiera compartirnos también alguna señal. Maribel, tanto tiempo, me alegro de verte. ¿Cómo estás? Bien, Juliano, gracias. Qué bueno tenerte por acá de nuevo. Bueno, Pues sí, que tenés alguna señal. Bueno, tenés muchas señales. Yo que te conozco ya hace mucho, sé que tenés muchísimas señales. ¿Cuál querés compartir? ¿Cuál te gustaría contar? pues mira, creo que el hecho de que esté aquí compartiendo las señales, creo que es una de ellas porque Nico quería que estuviera acá. Por accidente entré, vi que tenían una reunión programada y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata y aquí estoy, son las señales. Que es algo que pues me emociona mucho, mucho, mucho. Pues les voy a mostrar rápidamente aquí A ver, contale un poquito a los que a los que no te conocen, de ti, de Nico, contá un poquito para que sepan y después ya nos contás la señal. claro que sí. Bueno, yo soy Maribel. Mi hijo Nicolás trascendió ya en cortito hace 3 años. Un niño de casi 12 años. Y bueno, llegué a los viajes al azul muy prontito de él haber trascendido por otra mamá que fue quien me trajo acá. Pero bueno, creo que ahí también está esa labor de ellos que hacen de llevarnos con las personas que nos van guiando en este camino doloroso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comencé a hacer viajes. Julián no se acordará que entraba todos los días. Y bueno, aquí yo les quiero compartir de las primeras señales que me dio. Bueno, tengo muchas, tengo bastantes me emociona mucho, pero cambié de teléfono para mostrarles así un poquito a grandes rasgos cómo las tengo con todo mi amor guardadas. Miren por acá, no sé si se vea. Son estrellas y corazones. Sí, 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 Y se ve perfectamente. íbamos caminando con mi sobrino, en ese momento tenía 5 años, y él observó los corazones. Son dos corazones, pero bueno, ahorita no sé en dónde quedó el otro. De pronto, también aparecían muchos corazoncitos por alguna parte. Este es peculiar porque estaba podando el césped, mi esposo, y bueno, salió volando, ¿no? Yo los conservo con mucho cariño y amor. Esta es la última, es una estrella. Él últimamente comenzó a dar esta manifestación de las estrellas. Eh, Aquí las tengo en mi teléfono inclusive. Me cambié de teléfono para que pudieran ver que son estrellas, corazones, son, son varias. Aquí hay un delfín, otra estrellita más. Esta es muy especial. Esta fue al terminar un viaje en donde Nicolás me dijo que iba al castillo, que él ahí realizaba un servicio eh, con los niños. Y bueno, finalicé el viaje, me dirigí a hacer unas cosas y encontré esta, que es un castillo de Disney, ¿no? Que bueno, en un principio le pedía confirmaciones y bueno, creo que así fue como él me la dio. También estas como tipo canicas, creo que también
un regalo de Nicolás. Esta estrellita igual iba caminando por la calle. Los corazones. Esta es la última. Mira, esta es otra estrellita. O sea, él busca la forma de darme de diferentes maneras. Esta es de plástico, estaba en un charco. Esta es la última que me dio. Maribel, Aquí hay una. voy a aprovechar tus señales que estás contando para esto, para comentar esto también, ¿no? Que es muy frecuente que nos empiecen a hacer llegar como el mismo objeto repetido muchas veces, ¿no? Que puede ser como en este caso corazones, estrellas. Por ahí tenemos a Ana María y bueno, conozco muchas personas que reciben muchos corazones, por ejemplo, pero que te los encontrás en los sitios más inesperados, así como estás diciendo vos, de repente en un charco, de repente, no sé, en el lugar que menos te lo esperaste vas encontrando con eso siempre, continuamente. Para este tipo de señales yo creo que ponen un poco de todo lo que yo he mencionado, un poco de cada cosa, pero fundamentalmente nos van dirigiendo la atención hacia esos lugares donde vamos a encontrar ese objeto, que sabemos que enseguida nos va a hacer pensar en ello. Puede ser un diente de león, puede ser una flor, puede ser un corazón, puede ser una estrella, puede ser una perla, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero como que aparecen de forma recurrente esa misma cosa, ese mismo objeto, esa misma forma. Así es. Y bueno, miren, este numerito 2 lo encontré y yo lo guardé porque dije, ¿me quieres decir algo? Pero no le encontré el sentido. Entonces yo siempre le decía, te amo, hijo, y él me decía, yo te amo más. Y ahorita lo coloqué aquí para mostrárselos. Y miren, o sea, dice, I love you, you, tú. O sea, como el yo más, ¿me entienden? Es algo que ahorita así me cayó, clac, ¿no? Bueno, como les decía, el corazoncito. Esta de la estrellita es muy bonita. Ese día tenía una entrevista de trabajo y en un momento dado, no iba a ir a la entrevista porque pensé en que quizá no tenía éxito. Empecé a pensar cosas como que negativas. Y dije, no voy a ir. Pero antes de eso, le escribí a una mamita que había soñado con ella y con su hijo, que también trascendió. Y ella me contó algunas situaciones que dije, no, si tú estás de pie, echándole todas las ganas, yo también lo voy a hacer. Me impulsó eso, me fui. Creo que esa es la primera parte de la señal. Ese sueño nos conectó para que pudiéramos hablar. Y una vez que fui a la entrevista, guardé mis cosas porque no podía entrar con el celular. Entonces dejé la bolsa guardada en un locker. Y cuando termina la entrevista y salgo por mis cosas, me las dan, pero me dicen, se te cayó de la bolsa. Es tuya, ¿no? La estrella. O sea, de entre 100 lockers, en ese locker estaba esa estrella. Entonces creo que nosotros creemos que Nicolás también nos da una estrella como diciéndonos que lo estamos haciendo bien con pulgarcitos arriba, así él siempre hacía esa manifestación corporal. Entonces para Total, mí total, María. ¿Y vos qué crees? Que él te llevó a poner las cosas en ese locker sabiendo que ahí había una estrella, ¿no? ¿Cómo la interpretás esa señal? ¿Cómo la explicarías? mira, Juliano, creo que sí que él, yo estuve haciendo los viajes por 2 años casi, sí, 2 años, todos los días. Ahora, ya no he podido, ahora ya estoy incorporándome otra vez a la vida, yo le llamo, a la afuera, ¿no? Ya fue un tiempo de introspección y bueno, recientemente el día de antier hice un viaje, pues siguiendo todos estos pasos tan hermosos y maravillosos que nos llevan a conectar, ¿no? Y bueno, él me explicó eso, que a pesar de que no existe el tiempo, que es una hora continuo, es una hora continua, él pone esfuerzo para regresar, para ir un poco antes a realizar esa manifestación y dejar lo que tenemos que ver para que sepamos que él está ahí, ¿no? Entonces, así es como él me lo explicó. Este es un te amo que fue del día del cumpleaños de mi sobrina. Y dice felicidades, pero trae aquí una estrella.
Fue el día de mi cumpleaños. Fue el día de mi cumpleaños. Em, esta llave también se me rompió porque la traía colgada en el cuello, pero esta llavecita también un día terminando un viaje, Nico me dijo que usara la llave, que ya estaba lista para seguir abriendo puertas, que la usara. Y bueno, ¿cuál fue siendo mi sorpresa? Que saliendo del supermercado está esta llavecita, que además trae un corazoncito aquí adentro, ¿no? Entonces me emociona mucho, me da es un gran amor lo que ellos hacen por nosotros de traernos estas señales. Miren, en Navidad estaba yo solita y alguien me la obsequió. ¿Recuerdas, Juliano, que pues estábamos en el curso de Luis Hay? Entonces, aprendiendo a reprogramar y todo, surgió intempestivamente el que me fui, el que salí de casa 4 meses. Eh, lo logramos, digo lo logramos porque Nicolás estuvo ahí conmigo muchas veces y me hacía saber cuando más lo necesitaba que no estaba sola. Miren, aquí está otra estrella que él me regaló. Íbamos caminando por allá por donde andaba, fue mi esposo a verme. Y el día que fuimos a conocer la nieve, creo que no se alcanza a apreciar, pero por ahí hay una estrella. Entonces es como algo muy, Sí, muy genial, ¿no? que vamos, Sí, que te tiene ahí muy, muy cuidada tu hijo, ¿no? Que te hace llegar estrellitas y corazones por todos lados, ¿no? Para que te sienta, para que sepa siempre que está por ahí cerquita tuyo, ¿no? claro, y que hay momentos, La verdad que señal es preciosa y como eso, como la llave, por ejemplo, ¿no? mira, Juliano, aquí No hay solo, un, ya no aquí solo es, no es solo la señal, sino que te confirma todo lo que viviste dentro del viaje, ¿no? Porque es que es una casualidad tan grande, tan, las posibilidades de que eso pase son tan eh, remotas, ¿no? Que bueno, que te da la certeza de que lo que viviste en el viaje fue real, está apoyado en una señal muy potente, muy hermosa. Así que bueno, estupendo. Gracias por compartir todas esas señales, Maribel. Una maravilla, la verdad. Un cra el Nico, un cra. sí, sí, sí. Y una maravilla los viajes porque, pues, con todos ustedes que estuvieron ahí, me acuerdo cuando decías, no, pero ya puedes hacer la vida bien. Y yo no lo entendía, yo creía que eso no iba a pasar. Y pues al día de hoy creo que ya vamos en ese camino. Así que gracias, Julián, de todo Bueno, muchas corazón. gracias a ti, Maribel, y gracias por compartirlo aquí, ¿eh? Bueno, estupendo. Mira, también ahora viendo a Maribel me acordé de la señal de los números, que también es una señal que vemos habitualmente, ¿no? Y que a muchos nos llega, sobre todo con los móviles, pero no solo con los móviles, con muchas cosas. Matrículas de coche, no sé, direcciones, recibos, en fin, ahí empezamos a ver que hay ciertos números, muchas veces son números maestros que identificamos fácilmente, ¿no? El 11, el 22 o así, ¿no? Pero otras veces son números específicos que por lo que sea los vemos y no sabemos por qué, pensamos en esa persona, ¿no? Me acuerdo de Alejo, que comparte mucho también que no me acuerdo qué número es, que lleva un 13, pero no me acuerdo bien qué número es. En fin, que muchas veces las señales llegan así como, por ejemplo, las estrellitas de Maribel que se repiten o los corazones. Empezamos a ver números que sabemos que son de ellos. O sea, hay un número que identificamos con ellos y ese número empieza a aparecer mucho en muchos lugares. Son muchas casualidades que siempre aparece ese número y también tiene un poco de esto que estoy diciendo, ¿no? Un poco pondrán de su parte tal vez para que tu móvil aparezca algo determinado o no sé qué. Otras veces llevarán tu atención para que veas una matrícula o la chapa de una casa o una dirección. Otras veces te harán mirar el móvil, pero justo lo prendes en el momento que va a poner ese número. En fin, de diferentes maneras, pero también se acercan a nosotros con números. Es una señal
que vemos con bastante frecuencia. Bueno, ya voy a ir dejando por acá, pero bueno, Te no voy- sé. Nada más Sí, tengo una más de número. Es la última. dale, Esta, perfecto. no sé si alcanzan a ver. Es una placa. Sí, se ve La, bien. la placa dice amo y tiene 3 números. Esos números me los Sí, dio en una canción. Me los dio en una canción. Veníamos escuchando en la radio en una canción, terminando la canción, que es una canción que identifico con él, y veníamos hablando de él. Al terminar la canción, la locutora dice que si conocían las nuevas formas de hablar de los jóvenes con el 1437, que tomándolo como en una especie de idioma, dice 1437, I love you forever. Entonces, él me la dio así, como como está aquí en esta placa. Amo, y trae el 4 de love, you forever. wow, pero después de escuchar esa canción, ¿viste esa placa? ¿O te llegó al móvil eso? ¿Cómo? No, fue después, en una ocasión fue la canción y lo que Ajá, explicaba del 1437, y ajá. después yo hablando con él le decía, hijo, ¿cuándo me vas a dar un 1437? Ya saben que al principio todo queremos pedirles para que Sí, confirmemos sí, que sí. ellos no. Sí, Entonces, bueno, queremos que aparezcan con un helado y nos dejen un helado ahí en la mano. Eso es lo que queremos todos al principio. sí, así es. Dejé de pedirla, pero bueno, esta fue muy espontánea, no la esperaba. El amo y el 437 es una segunda parte de ese 1437 que me dio en esa ocasión, pero ahora sí pude documentarlo. Maravilloso, maravilloso. Viene muy bien para graficar justo esto que estaba comentando y con los números. Hay muchísimas señales que nos van a ir dando con los números. Así que, bueno, estupendo. Decía que voy a ir dejando por acá porque ya llevamos como 1 hora y media, pero bueno, eh, igual haremos después uno que sea ya con este que tiene las explicaciones y todo, ¿eh? Ya sabemos más o menos de qué se trata. Se me han quedado señales por el camino, evidentemente. Hay muchas que no he mencionado, tipos de señales. He hablado como así de lo más general, pero hay muchas más que no he mencionado y que se quedan por ahí. Pero haremos una segunda parte más enfocada a compartir, que ahí sí ya, en vez de enrollarme yo a hablar tanto y explicar tanto, que ya lo he explicado, haremos una segunda parte donde todo el mundo pueda compartir sus señales. Si fuera posible, así como lo hizo Maribel, mostrando con un audio, con un vídeo o trayendo una foto o tal, sería genial, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho verlo, que sea visual. Que no, pues contándolo simplemente, que también está muy bien. Pero bueno, hoy lo vamos a ir dejando por aquí y nada, dejarle a todos las gracias por haber estado, mandarle a todos un abrazo muy grande y espero que haya servido. Nos vemos la próxima, Ah, familia. Juliano, una pregunta. ¿Esto lo vas a colgar en algún sitio? ¿Vas a mandar el link o algo? Sí, lo voy a subir a YouTube, lo voy a poner Ah, en YouTube, vale, ¿vale? Así que vale, bueno, YouTube y los vídeos del grupo y tal, los lugares donde siempre subimos nuestros vale, materiales. vale, fenomenal, gracias. A ti. Bueno, eso, familia. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias.